Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo eléctrico. Bien, en el plano x igual a 0 existe una distribución superficial infinita de carga, cuya densidad superficial de carga es sigma 1, de igual a 10 elevado a menos 6 coulombios partido por metro cuadrado. En el apartado A nos piden, empleando el teorema de Gauss, determine el campo eléctrico generado por esta distribución de carga en los puntos del espacio de coordenadas 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Apartado A. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es dibujarnos nuestro plano. Dibujamos los ejes, el eje Y, el eje Z y el eje X. Y tendríamos nuestro plano con una forma parecida a esto. Bien, y por razones de simetría, al tratarse de un plano ilimitado, pues la intensidad de campo E, debida a esta distribución de carga, será perpendicular al plano. Y suponiendo que la carga es positiva, pues debemos imaginarnos un campo E en el sentido positivo del eje X a la derecha del plano YZ y en el sentido negativo del eje X a la izquierda de dicho plano. O sea, a la derecha va a llevar esta dirección perpendicular al plano y a la izquierda llevará esta otra. Bien, pues lo cierto es que la simetría de la distribución de carga nos permite conocer cuál es el valor del vector intensidad de campo E en cualquier punto. Y esto significa que se puede emplear el teorema de Gauss para hallar el módulo de E en un punto cualquiera del campo. Entonces, para hacer esto necesitamos una superficie cerrada gaussiana a la que aplicar el teorema de Gauss. Y como decimos, debe ser cerrada y debe también adaptarse a la simetría que presenta la distribución de cargas creadora de campo. Así que en nuestro caso vamos a elegir un cilindro dispuesto perpendicularmente al plano YZ y cuyas tapas a un lado y al otro del plano YZ contengan los puntos 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0 en los que tenemos que hallar el campo E. Así que dibujando tendríamos el plano y aquí tendríamos el cilindro. Y por este lado tendríamos el otro lado del cilindro. Así que vamos a dividir la superficie gaussiana en tres elementos infinitesimales, que van a corresponder a la tapa. Aquí tendríamos un diferencial de superficie. Como sabemos, el campo lleva esta dirección y esta dirección a la izquierda, y el diferencial de superficie en este caso va a llevar la misma dirección y sentido que el campo. Para el lateral tendríamos también un diferencial de superficie. E iría en esta dirección, el campo, y el diferencial de superficie llevaría una dirección radial al centro del cilindro. Así que van a ser perpendiculares. Y por otro lado tendríamos aquí la otra tapa con un diferencial de superficie en la misma dirección que Bien, pues ahora vamos a recordar que el teorema de Gauss nos dice que la integral de E tiene que ser igual multiplicado por diferencial de S. Se relaciona con la carga encerrada, que sería Q partido por epsilon sub 0. Bien, como hemos dicho, el primer miembro es el flujo de campo eléctrico a través de dicha superficie cerrada, y el segundo se refiere a la carga neta Q dentro de esa superficie. Entonces, para hacer la integral del primer miembro,
lo vamos a dividir en dos partes, una referida a la pared lateral del cilindro gaussiano y otra a las tapas del mismo. O sea, que la integral de diferencial de S va a ser igual a la integral de la superficie lateral de diferencial de S más la doble integral de las tapas por diferencial de S. Bien, y como hemos dicho antes, el campo en la primera integral, la de la superficie lateral, es perpendicular al diferencial de superficie, y al ser perpendiculares, pues obtenemos que E por diferencial de superficie va a ser igual a 0. Así que eso significa que no va a haber flujo de campo a través de la pared del cilindro. En cambio, en las tapas, al estar situadas las tapas a una distancia fija, todos los puntos de la misma, del plano original, pues el campo E va a ser constante. Y la integral quedaría de la siguiente forma. De diferencial de S, la lateral hemos dicho que es 0, así que es igual a la integral de las tapas de por diferencial de superficie. Y esto es igual, hemos dicho que es constante, así que la doble integral tapas de diferencial de S. O lo que es lo mismo, por 2 veces la superficie. Bien, y en cuanto al segundo miembro de la ecuación, el que nos dice la carga neta Q dentro de la superficie, pues como sabemos, el cilindro corta el plano con una superficie que es la propia superficie de las tapas. Así que Q va a ser igual, teniendo en cuenta que sigma 1 es la densidad superficial de la carga del plano, pues tenemos que la carga va a ser igual a sigma 1 multiplicado por la superficie. Bien, de manera que ahora ya, igualando las ecuaciones, tendríamos que E por 2S tiene que ser igual a la carga, que es sigma 1 por S dividido por E sub 0. Y de aquí deducimos que el campo es igual a sigma 1 partido por 2 epsilon sub 0. Por lo que podemos ver que el campo no depende de la distancia al mismo. Y de este modo, pues el vector campo es el mismo en cualquier punto a la derecha del plano, como es el mismo también en cualquier punto a la izquierda del plano. Dicho de otro modo, pues una distribución plana, indefinida y uniforme de carga crea un campo uniforme a cada lado del plano. Y este campo va a valer igual a sigma 1 partido por 2 epsilon sub 0, que esto es igual a 10 elevado a menos 6 partido por 2 por 8,85 por 10 elevado a menos 12. Y esto es igual a 5,65 por 10 elevado a 4 newtons partido por Coulomb, que irá dirigido en el sentido positivo del eje X en el punto 1, 0, 0. Tenemos igual a 5,65 por 10 elevado a 4 newtons partido por Coulomb, y en el punto menos 1, 0, 0 tendremos el mismo campo pero negativo, menos 5,65
por 10 elevado a 4 newtons partido por Coulomb. Bien, pues con esto habríamos acabado con el apartado A. En el apartado B dice que una segunda distribución superficial infinita de carga de densidad superficial sigma 2 se sitúa en el plano x igual a 3 y nos pregunta que empleando el teorema de Gauss determinemos el valor de sigma 2 para que el campo eléctrico resultante de ambas distribuciones superficiales de carga en el punto -2, 0, 0 sea E igual a 10 elevado a 4 en dirección y newtons partido por Coulomb. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es representar todo esto. Tenemos el eje X, el punto 0, aquí tenemos el primer plano, punto 0, en X igual a 0, en X igual a 3, ponemos una nueva placa, este tiene sigma 1 y este tiene sigma 2. Eje X, y nos están diciendo que en el punto P tenemos un campo con dirección en y nos dan su valor. Bien, pues como sabemos, en estos casos tenemos que aplicar el principio de superposición, o sea, los campos se suman. Entonces, nos piden el campo en el punto -2, 0, 0. Y sabemos que nos dicen que el campo en ese punto es de 10 elevado a 4 y pues va a tener que ser igual al creado por 1 más el de 2. El creado de 1 lo sabemos del apartado anterior, que son los -5,65 por 10 elevado a 4, que era el campo que se creaba a la izquierda de la placa. Entonces de aquí podemos despejar E2, que va a ser igual a 10 elevado a 4 menos los menos 5,65 por 10 elevado a 4, también en dirección y. Así que vamos a obtener 6,65 por 10 elevado a 4 y newtons partido por Coulomb. Así que si a izquierda de x0 teníamos que E1 iba hacia la izquierda, pues E2, que va a ser el campo creado por la otra placa, va a ir hacia la derecha. Y ahora, operando con la ecuación que hemos calculado anteriormente para un plano indefinido, pues tendremos que E sub 2 va a ser igual a sigma 2 partido por 2 epsilon sub 0. De aquí despejamos sigma 2 y tenemos que es igual a 2 la permeabilidad y multiplicado por E sub 2. Así que obtenemos 2 multiplicado por 8,85 por 10 elevado a menos 12 y multiplicado por 6,65 por 10 elevado a 4. Y esto nos va a dar igual a 1,18 por 10 elevado a menos 6 coulombios partido por metro cuadrado. Y recordamos que ha de tratarse de una carga negativa, así que la respuesta final sería que sigma 2 es igual a menos 1,18 por 10 elevado a 6 coulombios partido por metro cuadrado. Bien, pues con esto acabaríamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.